jueves de los otros datos con Guillermo Vázquez Handal. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Juan Pablo, muy bien, buenas noches. Bueno, estamos, pues, ¿cuándo? En 5 días se cumple un año de que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y desde entonces los embates contra el mundo entero. Entre ese mundo entero, México, su principal socio, su vecino, embates que pareciera cada vez son más sólidos, más serios, pudiera ser, Guillermo. Sí, digamos que independientemente del conflicto Donald Trump en el mundo, México ha sido particularmente tema esencial de su agenda. Recordemos el discurso antimigrante, el tema del crimen organizado, las drogas, los aranceles, por supuesto, la permanencia en el discurso de que en México gobiernan los cárteles, sí. No lo ha dejado de decir en ningún momento, las amenazas en cuanto a la negociación del TEMEC. Independientemente de que este discurso antimexicano le pueda o no generar alguna popularidad local, recordemos que ellos tienen elecciones intermedias en noviembre y falta mucho tiempo para eso. Yo creo que si Donald Trump nos ha demostrado algo es que de las palabras va a los hechos. Y lo comentábamos la semana pasada. Ahorita además está muy motivado por lo bien que le fue en Venezuela. Sí. Entonces eso es una tentación muy grande para una persona tan egocéntrica como él, en términos de que de aquí a 11 meses necesita necesariamente seguir dando golpes publicitarios para poder tener una mejor perspectiva en su elección de noviembre. Si llegara a perder la mayoría en el Congreso, pues básicamente estaríamos hablando que el término de su periodo pues no tendría el poder que hoy tiene, tendría muchas restricciones y para él es esencial poder ganar esa elección. México es una de sus apuestas. México le da mucha publicidad, independientemente de que en el discurso hay mucha hipocresía, porque él dice que nosotros en México le vendemos las drogas, pero las que los consumen son ellos. Sí. No tiene políticas de prevención, en fin. Sí coincido contigo, México está en un riesgo mayúsculo y sí creo que vamos a ver una intervención mucho más radical a partir de ahora después de lo de Venezuela. Hace 12 días capturaron a Nicolás Maduro. Ese día Donald Trump dijo que en México se tenía que hacer algo más, lo reiteró y en la llamada que sostuvo con la presidenta esta semana le dijo se puede hacer más, le dijo, y la presidenta Sheinbaum fue quien finalmente lo comentó. Y al paso de las horas Trump desestima el TEMEC, es decir, por todos los flancos ataca Trump. Y recuerdo también que Marco Rubio dijo, en términos cordiales, hablando bien de la relación, que había que dar resultados tangibles. Sí. Eso en una traducción diplomática política es, estás haciendo cosas, pero no son suficientes. Y esto se ha filtrado ya en los medios en Estados Unidos y no olvidemos que cuando en Estados Unidos se filtra algo a los medios, sale del propio gobierno. Es una manera que tienen en Estados Unidos tradicional de ir... Pregúntale a Gers Manero. Bueno, lo que pasa es que aquí lo hacemos de otras formas, pero ahí normalmente sí hay una certeza de que la gran mayoría de esas filtraciones salen de la Casa Blanca. ¿A qué me refiero con esto? Que ya se habla que el Departamento de Estado está haciendo investigación de seguimiento de algunos personajes que obviamente no sabemos los nombres, eso es especular, pero seguramente serán líderes del crimen organizado y los llamados narcopolíticos. Ya están haciendo el trabajo de investigación. Recordemos que, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela no se hizo de un día para otro. Hay un proceso previo de seguimiento, horarios, para que entonces cuando la operación se dé, sea quirúrgica. Y anticipada, es decir, Donald Trump no se levantó ese sábado diciendo hoy voy a atacar a Maduro, fue un trabajo anticipado, una planeación estricta quirúrgica que pudieran, o según las fuentes estadounidenses, la están planeando hoy día y quién sabe si la ejecuten, pero la planeación ahí está y ahí estará por cualquier cosa. Hoy un columnista en alguna columna de este país hablaba de algún gobernador que ya está fichado y que sería él la carta que Estados Unidos
estaría pidiendo a México. La presidenta Sheinbaum negó esta semana que hubiera una petición de poner a algún narcopolítico. ¿Crees que caiga algún gobernador? Mira, en términos cronológicos, ¿por quién van a ir primero? Pues es difícil atinarle. Además, tendríamos que esperar una primera acción para ver cómo les resulta. Porque pensando que si lo hacen con las herramientas, la tecnología, la inteligencia con la que cuentan, pues es muy probable que les salga bien. Sí. Y eso, vuelvo a las tentaciones, No, pero lo va a antes de eso, empoderar más. pero antes de eso, ¿no crees que la presidenta entregaría a tal o cual personaje? Siempre se ha hablado en la relación de México y Estados Unidos en materia de inteligencia, que a ellos lo que les preocupa mucho es que siempre que compartían información en su momento con el Ejército y la Marina, las operaciones no salían bien porque de ahí mismo les avisaban a las personas a las que querían capturar. Quiero suponer que en esta ocasión, insisto, después de lo de Venezuela, que ya tienen como que el camino andado, harían la operación solos. No le avisarían a nadie y una vez consumada, decir que se contó con la colaboración Claro. del gobierno de México. Que además al gobierno de México no le va a quedar más remedio Sí. que aceptar ese dicho. En términos políticos, y lo hemos visto a lo largo de los 7 años que lleva la 4T en el gobierno, no veo viable que ellos mismos se entreguen a alguien, porque la regla de la 4T es que aunque te cachen haciendo cosas malas, no pasa nada. Y evidentemente, además, hablar de un gobernador ya es un nivel de simbología política muy alto que tendría un efecto, sin lugar a dudas, electoral en el 27. Si va a ser un líder de un cártel, si va a ser un narcopolítico o un gobernador, yo no creo que haya una coordinación exprofeso previa. Lo van a hacer en el momento que lo consideren. Y sí van a decir, o sea, eso no nos llamemos a sorpresa. Claro, el gobierno de México nos ayudó, pero veo muy difícil porque en el manejo de la información alguien se va a enterar y algo va a salir mal. Pensemos, por ejemplo, y podemos afirmarlo, que para capturar a Maduro tuvieron que haber complicidades internas, locales, información. Sí, se habla incluso de la propia Delcy. Sí, así es. Yo aquí no lo veo. El rango o el margen de cómo se maneja esa información para avisarle a esos personajes es muy alto. Y insisto, porque esta es una preocupación que he visto en muchos lados, no se trata de ir contra el gobierno de México, no se trata de derrocarlo, son golpes de mucha precisión que tienen un impacto más publicitario en Estados Unidos. Insisto, la elección intermedia, pero que por supuesto aquí van a generar un polvorín que va a tener efectos en el largo, mediano plazo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una elección muy grande en el 27 y esto, aparte de que no creo que vaya a ser una sola vez, o sea, yo sí estoy convencido que va a haber una intervención. Yo no estoy tan seguro. Y no creo que sea solo una vez, ¿eh? Y menos contra un gobernador. Bueno, Yo podríamos sí no descartarlo creo. de un gobernador, pero de algún líder de alguna organización, laboratorios de fentanilo, la tentación es muy grande, muy grande. Ahora, ¿cómo crees, Guillermo, que ha amortiguado la presidenta Sheinbaum estos últimos días? Tuvo una llamada de 15 minutos con Donald Trump. Ella misma confesó que Trump tenía prisa. Con Petro se extendió hasta por 1 hora, Trump. Es decir, tendría que la presidenta estar buscando otras alternativas de comunicación en estos momentos, más allá de una llamada telefónica corta. Sí. Hoy, por cierto, y esta no se la he dado, no se la he platicado, Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada telefónica nocturna con Marco Rubio para hablar en grandes rasgos de temas de seguridad. Es el canciller, no es la presidenta. Sí, pero en política, digamos que todo esfuerzo vale la pena, todo suma, y dado lo complicado de las personalidades de Donald Trump, de Marco Rubio, del gobierno de Estados Unidos, sí, y también lo comentábamos anteriormente, la operación política, diplomática se tiene que intensificar, hablar incluso de que la presidenta buscara un encuentro personal con Donald Trump, porque independientemente de las múltiples llamadas telefónicas que han hecho, pues en el cara a cara se pueden definir y manejar mejores cosas. Él ha sido, así como muy crítico con México, ha sido respetuoso y cortés con la figura de la presidenta. Creo que hay un margen de maniobra, no somos enemigos, somos su punching bag, pero
por una cuestión de utilidad política de él. Sí, definitivamente la relación diplomática tendría que intensificarse, pero a varios niveles. Subsecretarios, secretarios, la presidenta tendría que ir a Washington, porque independientemente de lo que Trump dice y luego parcialmente hace o no, cada vez que habla de México nos genera un daño de credibilidad, de imagen en los mercados, en las inversiones, y yo creo que ahí sí la presidenta, en un diálogo además muy cordial, le podría hacer ver que más allá de la coordinación, de los planes conjuntos, incluso de atrapar líderes de organizaciones, no es bueno para ninguno de los dos que el presidente de los Estados Unidos esté atacando paulatinamente a México. Y eso es gestión diplomática, eso es convencimiento. Y eso, digo, entiendo lo complicado que va a ser, claro, lo difícil, claro. Estamos hablando de Donald Trump, pero sin lugar a dudas, la estrategia fundamental tendría que ser esa. Y yo empezaría porque la presidenta hiciera una visita a Washington. Guillermo Vázquez Ganda, los vemos el siguiente jueves. Por supuesto, Juan Pablo, muchas gracias. Es Guillermo Vázquez y los otros datos.